vamos a tener el seminario a cargo de Roberto Fernández, docente aquí de la Cátedra de Ecología de IFEBA. Nos va a contar algo de sustentabilidad de comida y Roberto, vos si querés puedes presentar a tu compañero. Hoy me bañé, así que si alguien se quiere venir para acá adelante, no hay problema. No, en serio, pensando en los que van a venir más tarde que tengan lugar al fondo. No hay ninguno lugar. Alumnos. Yo ya expliqué que estas sillas son más cómodas que esta, para mí. No, la gente del programa no le pide esa cosa. Mi edad me habilita a tomar esa libertad. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por venir. Creo que es la primera vez que doy un seminario de este lado, así que si sale algo mal va a ser eso. Yo soy profesor de la facultad, de la Cátedra de Ecología, investigador acá del Instituto de IFEBA, y mi joven coautor es un médico. Ese es médico cordobés y editor de un sitio muy popular de divulgación que se llama El Gato y la Caja, no sé si lo conocen. Él busqué qué cargo tenía y decía editor de contenidos termodinámicos, me parece que era un chiste, pero es editor del área salud y ambiente, me parece. Y ha escrito varios libros y es vegetariano, lo puse para equilibrar lo mío que soy todo lo contrario. Siempre cuando tuve dudas sobre la originalidad y el interés que iba a tener esto para ustedes, y me acordé de las dos cosas que dijo Einstein cuando vino a Argentina a principios del siglo XX. La primera que dijo que no entendía cómo un país tan desorganizado podía funcionar, por suerte eso no ha cambiado, y la segunda fue que le llamaba mucho la atención que cada vez que contaba algo la gente le decía que ya lo sabía. Si a Einstein le pasaba, yo supongo que me puedo quedar tranquilo. En ese sentido, el seminario va a tener dos partes. Lo que está en rojo es lo que me parece que Ezequiel le hubiera puesto de título, porque él es más periodístico y más trata de conmovernos. El título no es nada original. Y entonces, en ese contexto, me parece que de la originalidad o no originalidad, y si son obviedades, me gusta mucho esta imagen de un pez grande preguntando a los peces chicos cómo está el agua y los peces chicos preguntando qué es el agua. Así que lo de las obviedades, quiero decir que me parece que si tiene alguna utilidad lo que voy a decir es que es la cosa en la que estamos inmersos. Si todos como profesionales acá, casi todos estamos pensando en el campo y en lo que produce, y como ciudadanos todos estamos pensando mucho tiempo y dedicándole esfuerzo y cabeza a la comida. Y entonces en ese sentido me parece que es útil, ahí puse abajo de obviedades nombres de las cosas. Hay varios nombres que yo fui aprendiendo cuando leía sobre las cosas ya hace un tiempo, que me parece que son útiles, ¿no? Los peces están en el agua, no saben qué nombre tiene y bueno, a lo mejor se arreglan bien diciendo hoy el día está caluroso, hoy el día está fresco, hoy el día está turbulento, pero la palabra agua les resultaría útil para comunicar mejor lo que está pasando. Creo que había dicho que en el seminario hay dos partes, una que es más descriptiva, voy a contarles lo que dice la bibliografía última sobre estas cuestiones, y la otra es más propositiva, más editorial y más de mi opinión sobre estas mismas cosas. Y al final es abierto, es decir, voy a decir algunas cosas empezando por el mundo, terminando por la Argentina, y lo del final son opiniones basadas en estas lecturas y otras cosas, que no son necesariamente científicas. Bueno, entonces para no nombrar la Revolución Verde en la primera diapo, voy a nombrar la gran aceleración, que es un término que la engloba. ¿Escucharon alguna vez eso? Tiene ese nombre, el agua esta. La gran aceleración en la que estamos inmersos. Estos ejes son ejes de tiempo, empieza en 1750, termina en la antigüedad, y entonces está claro que en algún momento, pasada la mitad del siglo XX, un montón de cosas se empezaron a acelerar, que las anoté ahí para mí, la población mundial, la actividad económica, las inversiones extranjeras, pero hay mucha actividad y mucha globalización, la población urbana, el consumo de fertilizantes, los grandes diques, el transporte, el turismo internacional, toda mucha actividad nueva en algunos casos, colores que no existían a la izquierda aparecen a la derecha, pero un despegue enorme en la actividad. Y por supuesto, con consecuencias
para los recursos del planeta. Lo que se llama antropoceno, y acá está representado por una caricatura que no es mentira, sino exagerada, ¿no? El hecho de que estamos afectando un montón los recursos del planeta. Entonces, acá abajo está dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozono, la anomalía de temperatura, y todo acelerándose básicamente en el mismo momento, alrededor del siglo XX, en que se aceleraron estas actividades, y algunas antes. Esto es interesante, esto es siglo XIX, y esto es acidificación del océano. Una clara señal de acidificación del océano antes que en el dióxido de carbono se viera mucho, y eso tuvo que ver con una gran emisión de dióxido de carbono que hubo, tendemos a decir, por la revolución industrial. La revolución industrial generó máquinas, y esas máquinas en aquel momento no eran tantas ni tan poderosas, pero fueron suficientes para poner en cultivo gran parte de los nuevos continentes, gran parte del nuevo mundo. Entonces mucho de ese carbono tiene señal de carbono del suelo. Ese fue un momento, hace 150 años más o menos, en que empezamos a emitir carbono, que en parte venía de carbón, pero en gran parte venía de materia orgánica recalcitrante en los suelos. Bueno, y por supuesto, atrás de todo esto está el conocidísimo crecimiento poblacional. Esto empieza en 1800. Muchos de los que estamos acá, que nacimos en la década del 60, no somos nada originales. Fue el momento de más crecimiento de la población, 2% por año. Y esa tasa ha decrecido a la mitad, pero con el doble de población, con lo cual el valor absoluto sigue siendo igual. Lo que no sé si saben, encuentro que no todo el mundo sabe, que lo que se espera es que la población se achate durante este siglo. Por primera vez desde la peste negra del siglo XIV, la población mundial no va a estar creciendo. La población mundial va a quedarse, ¿escucharon eso? Muchos no. Entre 9.000 y 10.000 millones de personas. Esa es la idea de lo que va a pasar. Y entonces decimos, bueno, Malthus tenía razón, ¿no? El hambre, las pestes, las guerras. No, la verdad que no. No se va a achatar porque se estén acabando recursos, se va a achatar, se está achatando y ya tiene tasas negativas en los países más ricos, con más niveles educativos y más recursos. Los países donde los recursos son más escasos, la población sigue creciendo a tasas muy altas, porque bajamos con la medicina moderna las tasas de natalidad. Yo debería estar delante de esta cámara, ¿no? Estoy contando lo que digo y no la tecnología. Acá hay todo. Bueno, entonces esta gran diferencia entre los países y los grupos sociales que crecen rápido y los países y los grupos sociales que no crecen o decrecen, me gusta verlo como dos mundos que en estas figuras nunca aparecen. Y es lo que Zygmunt Bauman, el sociólogo, llama la trampa de los promedios. Que a veces el promedio no nos deja ver lo que está pasando. Porque el promedio es que la población no crece, pero la población africana crece un montón y quiere cruzar el Mediterráneo e ir a esos países tan lindos en los que la población empieza a decrecer. Bueno, la cosa que estuvo pasando durante este periodo de crecimiento lineal, que ahora se empieza a atenuar, es que además de ser más, somos más activos. Y bajando ahora a lo nuestro, a la comida, esto es una representación del tráfico de commodities agrícolas. En el año 2010 comparado con lo mismo en el año 1986, fíjense, son enormes las diferencias, y si uno cuantifica eso como el número de enlaces entre nodos, ¿sí? No solo cuánto se transporta, sino por cuáles vías, aparecen un montón de vías nuevas que siguieron apareciendo hasta bien entrado este siglo. ¿Sí? Movemos mucho la gente, movemos mucho las cosas, son enormes volúmenes. ¿De qué? De muy poquitas cosas. Maíz, arroz, trigo, avena, cebada, centeno, papa, caña, azúcar, soja, girasol y palma explican más o menos el 98% de todo el alimento que se mueve alrededor del planeta. Es muy, muy poquito. Es una lista de cosas que supimos, o la Revolución Verde supo homogeneizar, estandarizar en procedimientos, industrializar. Y son todas cosas de alto contenido calórico por unidad de peso, y son todas cosas, la mayoría, por la papa un poco menos, todas cosas bastante bien conservadas en seco. Ese es el mérito que tienen estas cosas, que son algo así como los 12 cultivos de los cuales obtenemos el 90% del calor. Y en calorías
comerciadas es mucho más. Es más. Bueno, la noticia es que el 8 de agosto de este año, el IPCC, que hace informes hace 15 años creo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, sacó un informe, como hace normalmente, que nosotros tenemos representantes, hay toda una rutina y procedimientos, pero en este informe el énfasis estuvo por primera vez en la agricultura. Los textos del IPCC normalmente se habían ocupado de la agricultura, pero más que nada sobre, no sé si más que nada, pero en gran parte los efectos que los cambios en el clima iban a tener sobre la agricultura y en todo caso qué pasaba con el carbono de los suelos y el clima, pero no mucho más. Ahora el informe se enfoca en cómo la demanda de alimentos influye sobre los agroecosistemas y eso puede impactar en el clima. Y entonces esto no tiene una estética muy atractiva, pero enseguida empezaron a aparecer mensajes mucho más contundentes. De hecho, la expectativa que creó este informe, que tiene la información técnica de siempre, que conocemos, que muestra las enormes cantidades de suelo que estamos usando para producir alimentos, la noticia esta del diario es que el reporte se filtró la semana anterior. Había tanta expectativa por lo que iba a contener que la fecha del informe creo que es oficialmente el 8 de agosto y esta noticia es el 4 de agosto. Si no esperaban el informe oficial los diarios para empezar a comunicar que había algo nuevo en el mundo científico, o que parecía nuevo, ¿no? Si queremos salvar el mundo tenemos que cambiar la producción de alimentos. Ya publicado el informe, otros titulares, este es el 15 de agosto, dicen coman menos carne, el cambio climático comiendo carne va a ser intolerable. Entonces, caricaturas asociadas, ¿qué va a pasar si la gente no come nada de carne? Todas las emisiones que se van a ahorrar, si come muchísima menos carne y las compara con lo que se está ahorrando de emisiones por plantas térmicas gracias a las plantas de generación de energía nuclear. Entonces es una comparación muy simpática, pero lo que está mostrando es que potencialmente hay mucho efecto, mucho ahorro posible de emisiones de carbono a partir de ganado y de agricultura intensiva. La prensa puso el foco en eso, así como en algún otro momento, esto es de hace 2 años, ponía el foco en que lo que más importaba era el crecimiento poblacional. El mayor impacto venía no de dejar de comer carne, que está acá con esta influencia, que no llega a 1, sino de esta barra que llega a 60 y dice tendríamos muchísimas menos emisiones si la gente con medios económicos tiene un hijo menos. Eso es el ahorro de carbono de tener un hijo menos. Normalmente se culpa al sur de la tasa de crecimiento exponencial muy alta, pero esta nota me gustó porque dice no, los que van a consumir muchos recursos son los hijos de los ricos. Ricos definidos como nosotros, gente que come todos los días, que sabe dormir en una cama seca, que la mitad del mundo es mucho más favorecida que la otra mitad. Entonces, ¿qué me parece que hizo el informe del IPCC y los movimientos que siguieron, que tienen semanas, ¿no? Son del 8-10 de agosto? Entonces, lo que hicieron fue meter a la comida en el mismo paquete en el que cualquier ciudadano informado sabe que su vida influye sobre muchas cosas del ambiente, incluido el clima. Entonces, no sé si lo conocen, hay un videíto que se llama La historia de las cosas. Después fue un libro, después fue un movimiento y ahora es otro movimiento, en el que Annie Leonard en 12 minutos explica el capitalismo. Dice, bueno, usamos así los recursos, industria manufacturera, que gana mucha plata, nos lo vende, llenamos la casa de eso y después lo descartamos, ¿no? Está lo de la obsolescencia programada, todas estas cosas. Y que todo eso no es indiferente al ambiente, que es dañino y que entonces, si tenemos un mínimo nivel de educación y conciencia, aunque podamos comprar cosas, stuff, dice en inglés, esas cosas tienen una historia, vienen de algún lado y van a terminar en alguno. Y en esas dos puntas del ciclo, incluyendo todo el ciclo, es el impacto que van a tener sobre los recursos y eso nos debería importar. Esto no es nuevo, lo que pasa es que ya lo comunicó muy bien,
y lo que me parece que hace ahora el IPCC es decir, bueno, la comida es una de esas cosas. Nos suena que no, ella estaba hablando de plástico, estaba hablando de porquerías en la casa, estaba hablando de los norteamericanos, ¿no? Las necesidades de tener un lugar para almacenar más cosas, pero a unos cuantos de nosotros nos pasan cosas parecidas, ¿no? Que somos tan distintos en ese sentido. Y lo que ella, hace mucho que no veo el video, pero me parece que el video empieza contando que ella venía, se estaba yendo para la casa y le dio ganas de comprarse una radio, o parar en un lugar y vio unas radios muy lindas. Y toda la historia empieza con lo increíblemente barata que es esa radio. De dónde vienen los materiales, la tecnología que tiene adentro, el trabajo que tiene adentro, no puede ser algo de, no me acuerdo, le decía $23 o $18, una cosa así. Y bueno, haciendo el paralelismo, hay gente que se ha puesto a pensar cuáles son los costos reales de esas cosas, incluyendo la comida. El verdadero costo que no estamos pagando de la comida barata. ¿Comida barata en qué sentido? Bueno, esto es una serie de tiempo ajustada por el valor de la moneda, que tiene todas las commodities que están acá, que son agrícolas y algunas carnes, en relación a un valor 100 para cada una que está en el año 1900. Ven que acá convergen todas las líneas. Ese es el punto de referencia. Para atrás tienden a aumentar en el tiempo, para adelante la mayoría, salvo alguna cosita acá que son carne vacuna, cordero, cebada y no sé si café, que han aumentado un poco más, pero la inmensa mayoría del índice 100 del año 1900 ahora están por abajo de 50. Es decir, que la comida es más barata. Eso haber producido un montón de esas pocas cosas, haberse especializado, haber uniformizado, estandarizado los procesos, en términos de lo que llamamos agricultura industrial, fue un gran éxito. La comida se abarató. Ahora, ¿un éxito para quién? ¿Los consumidores pagamos menos por la comida? No necesariamente. Porque en realidad todos estos que son básicamente cereales, fueron aprovechados muy bien por la industria manufacturera, lo que se conoce, todos conocen el Big Data. Bueno, en este contexto la gente habla del Big Food, las empresas multinacionales que concentran muchísimo, tanto la demanda de alimentos, estoy resumiendo ese texto, tanto la demanda de alimentos para manufacturados en la industria, como muchas veces son las mismas que les venden insumos a los productores agropecuarios. Y entonces alguien dijo una obviedad, pero me parece que la dijo muy bien, que es el productor agropecuario medio tiende a comprar insumos a precio minorista y vender productos a precio mayorista. La concentración en la demanda de los dos lados de esa cadena. En números, ahora lo voy a ampliar un poquito, pero quería que vieran la película general. Esto es tierra agrícola arriba, pasturas y pastizales. Cada una de estas cajas es un tipo de alimento. Carne, leche sobre pastizal, carne, leche mixto con un poco de pastizal, pastura y grano, carne de vacuna y de cordero, cerdo y aves, y industria como demandante para procesar alimentos. En toda esa lista los consumidores no estamos comiendo el producto agrícola directamente, sino a través de otra cosa. ¿Por qué? Porque acá están los productos agrícolas. Esto sería frutas, verduras frescas, consumo de productos directamente primarios, tal como salen de las plantas, tal como salen del campo. Y todo lo demás de granos va a parar a esa otra, o industria cárnica o industria de alimentos procesados. Un poquito más ampliado, el paper me lo dio hace poquito Sebas Aguiar, no sé si. Un poquito más ampliado, cuando pensamos, ¿se están produciendo alimentos en el campo agrícola? Sí, pero son alimentos que básicamente van a cerdo, van a aves, van a procesarse por lo menos como harina y directamente como alimentos estamos comiendo una parte muy chiquita. Esta flecha, ya que estamos, es la de desperdicio, es enorme el desperdicio. Con solo reducir esta flecha no hay que pensar mucho, hay un montón de recursos que se dejarían de usar, gastar y degradar al cuerpo. Estamos haciendo toda la cadena y el alimento no, y el producto no llega a ser alimento para nadie.
ya sea porque hay deficiencia de infraestructura en el campo, economías y agriculturas menos desarrolladas, o porque llega un plato y se tira. O sea, igual no me gusta. En otro tipo de países. La cuestión es que veníamos siempre hablando durante décadas del hambre en el mundo. Llegan a ver la silueta de los continentes atrás. El hambre en el mundo, la subnutrición, y la verdad que eso se ha reducido mucho. Es increíble que siga habiendo hambre en el mundo, es el 10% de la población, más o menos 800 millones que comen menos de lo que deberían, porque bien repartida la comida sobra y sin desperdicio sobraría más. Pero lo que vamos teniendo cada vez más son indicadores de estos diabetes tipo 2. Fíjense que no hay superposición. Por ejemplo, en México es alta, en Egipto, en Arabia Saudita es alta. No son lugares donde haya hambre, son lugares donde está el problema opuesto y más o menos para la misma cantidad de gente. 1 en 7 o 1 en 8 personas en el planeta no tiene diabetes, adelante es obesa o tiene sobrepeso, y una cantidad cada vez más grande, acá los números más oscuros son 27% de incidencia de diabetes tipo 2, se desarrollada en edad adulta. Pasando a obesidad, estamos en una epidemia, pero van a tener un médico de autor que habla con tranquilidad de estas cosas. Porcentajes en 1980 y 2015, y esta es la tasa de cambio de la obesidad. En China, en esos 35 años, por 8. Está bien, es muy flaquito. Son países que no figuran en el mapa del hambre, o figuran con colores muy suaves. Hay gente mal alimentada por exceso de calorías y deficiencia, se va junto con deficiencia de vitaminas y algunos minerales. Entonces esto lleva a un mundo en el que la antropóloga Patricia Aguirre describe como de flacos ricos y gordos pobres, porque no es cuestión de cantidad ahora, es cuestión de calidad. Y entonces tomé fotos para no correr riesgo de tuviera algún conocido, de un documental que hizo el New York Times sobre una empresa multinacional procesadora de alimentos en Brasil, y entonces muestra cómo en lugares bastante rurales, esto es en el estado de Pará, puede ser cerca de la desembocadura del Amazonas, casi sobre el Ecuador, la gente está yendo al negocio y trayendo acá un montón de alimentos procesados. Uno supone que esta gente debería estar cerca de un lugar de producción, pero está usando una cadena muy distinta, porque esta comida es muy distinta. Y además es relativamente barata, los alimentos procesados. Y entonces, así como dijimos que la obesidad era una epidemia, acá dice que el vector son las comidas ultraprocesadas, las que acá trae la señora en estas bolsas para su casa de Panadería del Pueblo. Y entonces, en estos lugares, ese tipo de alimentos son los que suelen estar más disponibles. Y como en realidad no son la mejor comida que se podría comer, hay gente que estudia estas cosas que dice que estos lugares son desiertos de comida. Y no estoy diciendo que hay que irse a la desembocadura del Amazonas. En cualquier lugar cerca, lejos de los centros urbanos, el kiosquito, la despensa que está abierta después de las 7, 8 de la noche o temprano mañana o el domingo a la tarde, se parece mucho más a esto que a un supermercado del centro de la ciudad, que tiene otra oferta de cosas. Esto es lo que está mal, lo que está disponible. Y Patricia Aguirre también dice que esto no es comida, que estos son OVNIs, objetos comestibles no identificados. Es muy bueno. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben cuando leen un marbete qué es el JMAF? Sinceramente. Jarabe fructosa de alta. Hay, ya me olvidé porque estudié mucho para este seminario, pero ya me lo olvidé. Algo así como el 15-20% de las calorías que come la humanidad hoy es jarabe fructosa de alta, jarabe de maíz de alta fructosa. Hay que empezar a mirar marbetes y bueno, por ahí uno se asusta mucho, ¿no? Y la otra cuestión, la cuestión por la que bajan los precios es la famosa inelasticidad de la demanda, ¿no?
Entonces, está la idea que si uno produce el doble de comida, no necesariamente la gente va a poder comer el doble, y entonces eso es uno de los motivos que estaría atrás de la caída de precios. Pero eso a la industria no le conviene. A la industria le conviene que, si lo podemos pagar, comamos más, compremos más por lo menos. Y entonces han estudiado, por supuesto, la gente que hace alimentos y estos industriales, maneras de hacernos a nosotros esos ovnis más atractivos. Y entonces los ovnis tienen un secreto a voces que es: tienen sal, tienen azúcar y tienen grasa. Cualquier cosa que cumpla con esos requisitos nos resulta muy rica y podemos comer bastante. Cuando decimos tienen sal, es alimentos supuestamente dulces tienen sal como conservante, como reforzante del sabor. Alimentos supuestamente salados tienen azúcar o jarabe de maíz para hacerlos más atractivos. Están todas esas cosas. Y una cosa que descubrió la industria temprano, está acá, cómo la industria hizo que los chicos tomaran bebidas azucaradas, es que el mecanismo que percibe la saciedad parece no funcionar muy bien cuando el azúcar viene en un líquido. Yo no les voy a decir lo que estoy tomando, pero esas botellones de gaseosas cada vez más grandes son grandes responsables de jarabe de fructosa y otros azúcares que la gente está consumiendo muy por encima del nivel de saciedad. Esa misma cantidad de azúcar, esa misma velocidad, si viene en sólido, el metabolismo lo percibe mejor, mucho mejor, que si viene como y entonces la palabra que surge de los críticos de estas cosas es la adicción, que a la industria por supuesto no le gusta nada, la acusación de que nos quieren hacer adictos a su comida, no solo clientes satisfechos, y tiene soluciones. En Uruguay, un presidente médico, si no me equivoco, Lacalle, bajó por ley el nivel permitido, ¿no? Tabaré, la línea, charrúa con Garbulski a la cabeza. Bajó el nivel tolerable de sal a la mitad por la industria, no sé, ¿en cuántos años, Marcos? No me preocupaba cuando dijeron no, este no era el presidente, no era que no había bajado la sal. Lo importante es que bajó la sal. Si no tenemos que ir a Noruega para ver comportamientos mejores que los nuestros. Y lo otro es, si a uno le gustan, digamos, esto tiene todos los elementos que uno buscaría en una teoría conspirativa. Yo no creo mucho en eso, pero porque los grandes capitales que hoy manejan esas pocas industrias multinacionales de procesamiento de alimentos, ¿de dónde vienen? Del tabaco. El tabaco le empezó a ir mal, por los problemas que sabemos, empezó a derivar negocios de fuera de los países del norte a los países de la periferia, pero eso también tiene un límite. Y entonces, una cosa que empezó a pasar es que las grandes tabacaleras empezaron a comprar, esos capitales se movieron a empresas de alimentos. Los alimentos, en ese momento, por lo menos, no los objetaban. Y por eso es que acá dice, esta noticia es de este año. A medida que se van abriendo archivos, dice cómo Big Tobacco, otro Big, Big Data, Big Tobacco, enganchó a los chicos en bebidas especialmente diseñadas para ellos con muy alto nivel de calorías. Y bueno, hay un informe del gobierno australiano muy preocupado con la publicidad dirigida a chicos, también de comida chatarra. También este año salió un informe que se volvió muy famoso de la revista Lancet. ¿Escucharon alguna vez eso? Es la revista más prestigiosa en medicina. La busqué, tiene 2 años menos que la UBA, muy antigua, del año 1823. Y Lancet empezó a sacar una serie de informes, son un conjunto de revistas, pero tiene los factores de impacto más altos en medicina. Empezó a sacar un conjunto de informes y en uno, preocupada la comunidad médica por este problema de la alimentación de alta cantidad y baja calidad, se juntaron con un grupo de ecólogos, bioquímicos y otros tipos de científicos de ciencias naturales y agrónomos y hicieron no está acá, es la rayita vertical de puntos. Diseñaron una dieta que cumplía con los requisitos nutricionales de la comunidad, con consenso en la comunidad médica, y pasaba el filtro de ser factible de ser cultivada en este planeta de una manera sustentable. Ese informe, para que lo busquen, es fácil recordar su nombre, pero tiene unas siglas que son EAT, E-A-T, de comer. Entonces se conoce como el EAT Lancet
report o algo así. Igual puedo abrir un drive y compartir los PDFs de todo esto que les interesa. Los uruguayos también. Bueno, entonces, esta es la conclusión principal. Ellos dicen, definimos una dieta de referencia que entra dentro de los límites de este planeta y lo que va a hacer falta es que en promedio la gente baje a menos de la mitad lo que come de carnes rojas y azúcar y suba por lo menos al doble nueces, frutas, verduras y legumbres. Por favor, traduzcan vegetables como verduras. Que vegetal es el pino, y no es rico comer un pino. Bueno, eso es lo que dice. Es decir, esto acá quiere decir, para que yo me acuerde, no te va a gustar, no te van a gustar las noticias que te da la comunidad médica, porque esto es lo que estamos consumiendo de carnes rojas, vegetales, verduras, bueno, papas, mandioca, verduras con almidón. Estamos comiendo muy poco de estas cosas, frutas, verduras, pescados, y estamos consumiendo un montón de comidas procesadas de base animal. Yendo a los números, todos estos informes tienen varias dietas. Tienen la vegetariana, la vegana, la flexitaria, la marisco, no sé cuánto, y se me va haciendo bola la boca si puede parecer lado. Pero tienen una lista de dietas que consideran saludables y cada una con distinto grado de impacto en el planeta. Y esta es la dieta promedio, es el informe que tiene por día 7 gramos de carne vacuna y de cordero. No parece valer la pena cocinar eso, pero bueno, después voy a decir algo que dice Ezequiel. Bueno, y hace falta comer muchísimo más de cosas que no están mucho en nuestra dieta, como legumbres, granos, maníes, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué puede hacer uno con esto? Hay una escalera de Nuffet, no sé si, que uno puede no hacer nada o leer los papers. Bueno, y hace falta comer muchísimo más de cosas que no están mucho en nuestra dieta, como legumbres, granos, maníes, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué puede hacer uno con esto? Hay una escalera de Nuffet, no sé si, que uno puede no hacer nada o leer los papers, uno puede diseminar esta información y tratar de hacer a la gente más consciente, y hay toda una escala de incentivos y castigos a la industria, al consumidor, que termina en restringir la elección, si tantos kilos de carne por familia por año, y eliminar la elección. Acá hay uno, sacarle a los padres los chicos obesos, sacarlos de la casa. Realmente una escalera que queda muy alta, pero está mal hacer estas listas. Y pensar si nos animaríamos a pasar una ley con algo de esto, y lo popular que eso sería. Sí. Esta lista es del informe de Big Lancet. Es oficial. Sí. Hay varias, pero esta es lo más fácil de mostrar. Martín, te interrumpió. Sí. Cuando dice beef, mezcla, digamos, cortes enteros con hamburguesa o turbo. Me parece que acá estás en los ingredientes básicos que deberían entrar a la cocina. Sí, sí. Hay un autor que enseguida voy a citar que dice, en principio, trata de no comer nada que no sepas de qué está hecho. Parece un buen consejo en la ruta y parece un buen consejo en la vida, ¿no? Las grandes ventajas de cocinar uno mismo comprando materias primas. Para pagar el tele de haber visto al cocinero de la tele, ir al mercado en París. Bueno, la cuestión con todo esto es otra palabra que les quiero explicar, que no es spam, es spam, ¿la conocen? El original es sí, pero acá no. Tengo un amigo que es un presidente de un club y para entrar en Pueblo de Plata había hablado de hacer un contrato con unas antenas de celular en el medio del club y la gente dijo, no, eso causa radiación y están todos con 2 celulares, ¿no? En otro lado, que no moleste. Y yo para esto tengo una nueva versión de spam que es sí pero a mí no, o sí pero ahora no, ¿no? Porque todo esto es el corto plazo y lo individual versus el bien general y el largo plazo, ¿no? Somos humanos, yo creo que eso es lo más complicado. Creo que este es el mejor mensaje que puedo dejar en el seminario. Otros informes Lancet se pusieron a ver después sobre esta recomendación, que no sé si salió después, pero también de este año,
y a ver si en realidad alcanzaría la fruta y la verdura bien distribuida, y dicen que no. Plantea varios escenarios al 2050 y Latinoamérica, ni aún suprimiendo el desperdicio llega. Tendría que ser uno para demostrar que llega con las frutas y verduras que está produciendo y que podría producir, y en otros escenarios es mucho peor. En algunos casos estamos siendo capaces de producir la mitad de lo que la gente debería comer. Bueno, hablando de la gente así y no del azar promedios, hay un proyecto muy lindo de un fotógrafo antropólogo que fotografió a familias de composición típica en cada país. Acá tuve que censurar un poco los orientales porque no cabía en la foto, pero y esta familia ecuatoriana le faltan 2 hijos para Cataluña. Lo quería que se viera la comunidad. Están fotografiándose con nombre de la gente, nombre de la ciudad, la comida que consumen en la semana, miren, y el precio. ¿Cuánto pagan por eso? Está en el sitio de The Guardian, y el autor es Peter Menzel. ¿Conocían? Bueno. Entonces acá nos vamos acercando a una palabra clave del título, pues yo hablé de alimentos, hablé un poquito de comida, pero ahora aparece la palabra cocinas. Si las cocinas, si lo que hace esta gente con los ingredientes puede tener algún impacto aguas arriba en los sistemas que producen. Y entonces ahí tomo la definición de los antropólogos. Cuando un alimento sigue las reglas de la cocina del grupo humano, las reglas culturales de la cocina y las cocineras de ese grupo humano, se transforma en comida. Y entonces este señor norteamericano escribió un libro que se llama En defensa de la comida, que tiene una conclusión de 2 renglones que dice así: come comida, no mucha, casi toda fruta y verdura. No es muy complicado. Pero entonces él acá abunda de él aprendí esto de los óculos. Estamos consumiendo muchas cosas que tienen códigos en el malvete que no sabemos bien qué son. Podemos averiguarlo, pero no sabemos bien qué estamos comiendo. No demasiado, dice, no too much, eso está claro. Y mostly plants, sobre todo comida vegetal, de origen vegetal. Y él lo dice en el sentido de esto, acá parece que hubiera un error de tipeo, pero no lo es. Él dice que la sociedad norteamericana, por lo menos, pero me parece que mucha gente acá empieza a copiar esta cosa de preguntar qué componentes nutricionales tiene cada comida en particular, ¿no? Y entonces, al momento de que nos vende la lata de atunes, tiene omega 3 y el otro no sé qué, y la verdad que demuestra que, aún haciendo el análisis más fino posible por gente que sabe mucho de esto, la suma de ingredientes nunca es lo mismo que tener una dieta variada siguiendo estos consejos que dice. Sí, distintas sociedades tienen dietas de distinto origen, hay gente que casi no consume productos de origen vegetal, gente que casi no consume productos de origen animal. No es que todos eran felices y sanos en el pasado, no había antibióticos, no había un montón de cosas, pero hay sociedades sustentables biológicamente basadas en alimentos muy distintos y en dietas que funcionan con muy distintos tipos de alimentos. Entonces, él critica esto de elegir basado en la tabla periódica, para hacer un símil no muy perfecto, versus seguir la cocina de la cultura propia. Él habla de que se pierden esas cosas. Y que entonces a esa actitud la llama nutricionismo, y lo que dicen los antropólogos por lo menos es que eso lleva a una gastroanomia, no gastronomía. Anomia es falta de reglas. Gastroanomia es paso por la esquina, 2 bolsas de chisitos, 2 botellas de Coca-Cola, pido la pizza. Bueno, eso es bastante tradicional, ¿no? Pero eso no es una cocina, es una cocina culturalmente impuesta, no es nuestra cocina, nosotros tenemos otra cosa. En este contexto, Ezequiel dice, sí, yo lo de los 7 gramos de carne no sé si lo vio y no sé si se lo voy a mostrar, pero lo que él dice es, bueno, no comas carne 3 veces por semana, hacete el asadazo con tus amigos y saltea los otros 2. Asadazo es cordobés, lo pueden googlear, asado con mucho fernet. Bueno, y nosotros tenemos esa cultura, nuestras abuelas tanas, gallegas, santiagueñas, dicen cómo se hace el cerdo, cómo se cocina esto. Hay una nomia, una gastronomía, no una gastroanomia. Eso está. Y a mí me parece que con el chololismo de mirar tanto al norte a veces lo estamos perdiendo y seguimos
atrás de dietas maravillosas. Bueno, entonces acá entramos, creo, sí, en la cuestión de si se puede, si en este mundo tan desigual la gente puede decidir qué come y eso tener un impacto en los sistemas de producción. La buena noticia dentro de la mala noticia es que los que sí podemos elegir qué comemos somos los más poder adquisitivo y entonces eso la industria lo va a ver rápido. Mucho mejor que el argumento de esta gente que no te puede pagar, deberías estar comiendo algo de menos calidad. Y acá el dato es cuánto de nuestros ingresos usamos en alimentos consumidos en el hogar. Y bueno, es irrelevante para los países más ricos, nosotros estamos como siempre en el medio, y hay lugares donde sería imposible pensar que gente que el 60% de sus ingresos lo gasta en comida podría tener acceso a otra cosa, o a un nivel educativo que le permitiera. Pero bueno, hacer campañas estatales, lo otro es que esta gente que está o estamos usando un porcentaje bajo del salario a comer en casa, estamos usando mucha más dinero porque el 100% es más grande y porque comemos afuera o pedimos. Y eso suma muchísimo. ¿Sí? El porcentaje es bajo, pero en plata es muchísimo más que la que figura acá después de haberle sumado el otro. Entonces, una especie de conclusión de esta primera parte global es que venimos de, acá dice Revolución Verde, siglo XX, énfasis en la cantidad, la oferta, el énfasis en los rendimientos y la demanda apuntando, pensando en los consumidores, que eso iba a bajar los precios, decía Norman Borlaug, padre de la Revolución Verde. Y, por supuesto, alguna mirada en inocuidad, sanidad, que pasaron los estándares farmacológicos, pero ahora estamos exigiéndole mucho más a la oferta, trazabilidad, diferenciación, valor agregado, producto de nicho y precio mejor después. Porque nos interesa no solo el mundo nutricional y la inocuidad sanitaria, sino la huella ecológica, las condiciones laborales, el desperdicio, el sobreconsumo. Hay una lista de requisitos mucho más grande cuando el problema es la cantidad, el hambre por cantidad de calorías. ¿Dejé precio acá? Porque quien sabe la historia de la cosa que está comiendo, y después te señala que ustedes no tienen excusa, tiene una obligación a veces, en parte para ese lado. Es decir, si somos capaces de gastar el doble en una prenda o en un producto por la marca, y a veces sabemos que no está necesariamente asociado a calidad o durabilidad, y la comida es un porcentaje tan bajo de nuestros ingresos, no hay mucha excusa para no... digamos, habría muchas maneras de influir en un acercamiento mayor entre productor y consumidor. En otras palabras, que el ciudadano urbano sepa qué está pasando en el campo. Fíjense la señora que traía las bolsas, que vivía en el campo y traía las bolsas del súper. Estaba cerca físicamente, a lo mejor era su primo, el agricultor, pero yo estaba comprando otra cosa a través de otro circuito. No sé si ahí era más barata, esa parte del razonamiento no. Bueno, una diapo más sobre esto, porque me parece que el bienestar animal es algo que se viene. De hecho, con una pesimista estamos trabajando sobre algo más o menos relacionado con esto, que es valores, las cosas que le importan a la gente. Estamos usando una escala de 19 valores que acaba de subir a 20. El valor número 20 es empatía por el bienestar animal, en la escala mundial de valores. Bueno, y entonces pasan cosas como que en Estados Unidos, ¿sabes algo de GAG? ¿Escuchaste alguna vez esto? GAG. ¿Sí? ¿Alguna vez viste este término? AG es por agrícola y GAG es mordaza. Son las legislaciones que se han intentado pasar en distintos estados prohibiendo la filmación o la documentación de lo que estaba, de las condiciones de cría de esos animales. Entonces, los estados del este no lo intentaron, Kansas lo está intentando, en todos estos estados de lo que nos llaman oeste pasó la legislación a favor de los ganaderos, en contra de los que querían ver qué estaban haciendo, y en todos los amarillos se declaró inconstitucional, porque uno puede ir y filmar vacas desde la ropa. Es muy fuerte esto, y esto se viene, es una de las
cosas que nos van a empezar a exigir como requisito de nuestra oferta. Y este es un cartelito, una foto que sacó Ana, cuando íbamos por Belgrano un domingo, de una carnicería cerrada que dice Carnes Muerte. Mucho más local y esto es barrio Belgrano. Bueno, entonces, números. Esto de la demanda en contexto. ¿Se puede influir sobre los sistemas de producción a través de la demanda? Sí, no tenía que venir a seminario para saber eso. Lo que intenta estas dos diapos que siguen es cuantificarlo. Y entonces, en una encuesta de expertos, acá está la cita, no me lo pueden pedir. Lo que hicieron estos autores es proyectar la demanda máxima posible del año 2010 al 2050 en calorías de alimento y decir, bueno, en realidad para llegar ahí desde este punto podemos aumentar la producción, seguir haciendo las cosas que sabemos hacer desde hace 100 años en esta facultad, reducir la demanda o evitar la pérdida. Si un alimento se produce pero se termina tirando porque tiene un problema sanitario, porque tiene un contenido muy alto de agroquímicos, eso es lo mismo que no haberlo producido. Si se reducen esas pérdidas, estos expertos estiman que se podría bajar la presión en un tercio. Si se hiciera todo bien por este lado, la demanda acá arriba sería un tercio más bajo, que es mucho. Por los métodos más o menos tradicionales, más tierra, más riego, más agricultura, las brechas genéticas de rendimiento y las brechas reales de rendimiento, lo que traduce como brechas de sistema de producción, o sea, manejar distintos sistemas, todo eso, y me acuerdo que eso puede contribuir a la mitad de lo que falta, si se sigue haciendo bien y se hace un poco menos. Y lo de reducir la demanda, ellos estiman un 20%. Es una opinión, una encuesta de 100 expertos muy calificados, muy bien analizada, pero es una opinión. Uno puede creerle a este número en los días promedio, descreerle para un lado en los días optimistas y creerle para el otro en los días pesimistas. Pero la posibilidad está, hay mucho por hacer. Está lo de decir una demanda que no acepte una alta proporción de granos en la dieta de la carne que va a consumir, reducir el sobreconsumo, reducir el desperdicio y pensar muy bien si dedicar buenas tierras agrícolas a producir energía y biocombustible. Todo eso bajaría la demanda bajaría la necesidad de producción de alimento. Muchas de estas cosas, con esta palabra de Ernesto Milizzo, se llaman agrologística, tienen que ver con manejar mejor los programas, cosecha, infraestructura, son caras, se pueden hacer. Otro informe que me pasó, Martín Nuestra que ayer, hace más o menos lo mismo, es una lista muy larga. Cada cosita de lo que se puede hacer suma 1, 2, 3%, ninguna es mucho, y entonces el mensaje del paper es lo que tenemos que hacer es tener muchas ganancias marginales, trabajar en todos esos procesos a la vez, como dicen los angloparlantes, no hay una bala de plata, no hay una cosa que reemplace trabajar bien en toda la cadena, empezar esto, trabajar sobre los consumidores, trabajar sobre los extensionistas. Y la puse porque si bien no se ve, sí se ven dos colores, y lo que me gusta de este trabajo es que ellos distinguen lo que se puede hacer desde el sistema de producción, y en algún lado dicen, y me gustó, en las agriculturas menos desarrolladas se puede seguir trabajando mucho sobre los niveles de producción y tener números más altos, pero en las agriculturas menos desarrolladas, en las menos desarrolladas, y en las más desarrolladas y países con más niveles educativos se puede trabajar mucho más, hay muchas más posibilidades de manejar la demanda, todo lo que estuve hablando ahora, y no la oferta, como la visión. Voy a decir tres cosas argentinas, voy a saltear una parte que tenía previsto porque quiero que nos queden 10 minutos para hablar. La semana, sí, a las 2 semanas de que salió el informe del IPCC, el doctor Ernesto Vigliso de La Pampa sacó, y justo después que estuvo el lío con los veganos en la exposición rural de Palermo, sacó un artículo que se llama Del bife argentino al cambio climático global. Y entonces me gusta lo que él intentó hacer ahí, porque es poner en contexto este informe. Está bien. IPCC dijo, ¿dónde está Argentina? ¿Qué tenemos o no tenemos que ver con eso? Y yo puse acá un término que se usa desde hace unas décadas en ciencias políticas, que es
el de fijar la agenda. Es decir, nos está fijando la agenda del IPCC y nos parece bien. Fijar la agenda, ¿qué quiere decir? Fijar la agenda en comunicación se refiere a no decirnos qué tenemos que pensar, eso no funciona. La gente por suerte piensa sobre eso y se revela, sino nos marca en qué hacernos pensar. Los fuegos de Brasil, el incendio de California, el tornado. Uno mira, antes se contaba centímetros por hora diaria, ahora uno cuenta minutos de televisión o de redes, y esos temas aparecen. Y no es que no había fuegos en Brasil. O el otro día viendo la película de Rapsodia Bohemia, estaba el recital por el hambre en África, en los 80, no es que no había hambre en los 60 y 70 y no hubo hambre en los 90 y 2000. Esto de marcar la agenda, ¿no? No sé si no es inocente, depende de si les gustan las conspiraciones, es muy poderoso y funciona. Entonces, el doctor Viviso se pregunta hasta qué punto tienen que marcar la agenda. Este trabajo mío, estoy publicitando sobre marcar la agenda en relación al cambio climático, está en la revista Ecología Austral, y además lo puse porque dice: el poder se encuentra en manos de los que se encuentran cerca de las fuentes de incertidumbre. Que maneja la información, marca la agenda. Hay algunos números más optimistas que pone acá. Y el chiste que mandó Pedro Pellegrini lo voy a poner, porque me parece relevante. El señor dice: tenemos que anotar todo. Acá en su... Bien. El poder va, el conocimiento va a empoderar, le va a dar poder a nuestros descendientes. Y el señor Dalal le dice: ¿y si adquirimos tanto conocimiento que podemos elegir selectivamente los hechos para moldear la realidad que queremos hacer vos? El señor no lo putea, pero dice: what if you shut your mouth? Y entonces, en un trabajo que salió esta semana, de ayer, y que mandó Martina de Fejel, resume muy bien esta idea. Si vamos a mirar los impactos ambientales de lo que hace la producción de alimentos, tenemos que mirar todo. Putting on the same table se lee all de carne, todo de asador, ¿no? Hay que poner toda la información sobre todos los sistemas de producción. Y lo que hacen es un análisis muy fácil de ver del número de estudios, debe ser en colores más cálidos son más, que miraron para todas estas fuentes de alimentos impactos ambientales. Entonces, los que están en colores más altos acá son gases de efecto invernadero, producción de carne, leche, huevos. Eso es lo que se miró. Para muchísimos, se miró para maíz, se miró para trigo y arroz, que está bien, que son súper complementarios en superficie, pero tenemos todo un mapa de ignorancia de qué le pasa al girasol, Antonio. Girasol no lo miran, microalgas, comer insectos, que estaba en una de las tablas con letra chiquita, el sorbo, la miel, hay un montón de cosas que no se miran. Y lo que me parece peor desde el punto de vista nuestro, hay un montón de cosas sobre biodiversidad, eutrofización, que están bastante abandonadas, y de tierra, uso de la tierra como insumo, hay algunos, pero en general están más orientados a los productos de origen animal. Y a mí me parece, y por lo que sea Ernesto que hizo, me parece, que tierra no lo podemos dejar atrás, porque está esta idea de que al intensificar, es un silogismo lógico, si vos querés intensificar, tenés que producir más en las mejores tierras para salvar la otra tierra. Y eso es lo que se conoce como la hipótesis de Landsberg, el ahorrar tierra. Y eso la verdad es que no pasó. Norman Borlaug decía: los precios van a bajar, los rindes van a subir, los rindes subieron, los precios se mantuvieron estables por lo menos hasta que empezaron los biocombustibles este siglo, y la tierra se va a ahorrar. Y la tierra no se ahorró. Está bien, si uno lo pone... Ahí está. Si uno pone en este contexto que la población mundial se triplicó y aún así el uso de tierra aumentó un poquito, la Revolución Verde permitió ahorrar tierra, pero no se liberó más tierra, no hay más salida. Y eso lo muestra muy bien en su tesis de Pedro Pellegrini. Lo que él mostró es que en alguna medida tenía razón Borlaug, porque estos países de la derecha, que son los que más intensificaron,
tendieron a no cambiar la superficie agrícola o reducirla. Les leo dos países que después van a aparecer: Francia y Alemania. Alemania no cambió casi su superficie, Francia la redujo de una manera significativa e intensificó. También ocurrió lo contrario, y estos son casi todos países desarrollados, fíjense. También ocurrió lo contrario, muchos países subdesarrollados, países del sur, acá estamos, no intensificamos tan rápido ni tanto en estos últimos 50 años y extensificamos además. Suena lógico, si hace falta más tierra se va a hacer producir más. En realidad Argentina intensificó las mejores tierras y extensificó en las áreas que llamamos marginales. Pero eso se cruzó. El neto de esto es que los países que usaron altos niveles de insumos sí ahorraron algo de tierra, 30 millones de hectáreas, pero el efecto neto de los países que usamos menos niveles de insumos fue poner el cultivo 135, así que digamos 100 abajo. Bueno, entonces, hay toda una discusión sobre qué podría hacer Argentina. Argentina tiene, no de las mejores calidades, pero muchas más tierras que podría poner en cultivo. A mí me parece que estamos subdiscutiendo eso. Ese es un impacto de la agricultura considerable. No porque el cambio climático no sea importante, sino porque no somos jugadores relevantes. Tenemos el 1% de la población, nuestro individuo promedio tiene las emisiones promedio del planeta, somos menos del 1% de las emisiones. Sí. Tenemos que mostrar que nuestra huella de carbono, esto es totalmente editorial, ¿no? Tenemos que mostrar que nuestra huella de carbono es menos que la promedio. Somos muy eficientes en producir, porque tenemos buenos suelos, tenemos know-how, tenemos muchas de esas cosas. Entonces, por unidad de producto emitimos menos, pero se nos aplican en el IPCC, si no hacemos bien los deberes, los coeficientes del ganado que come grano para el metano. Hay gente trabajando en eso, pero gente en la facultad, gente en el INTA trabajando en eso. Pero me parece que esta es una discusión, y cuando lo hemos discutido, hemos seguido esa ola globalizadora de extender los cultivos. El PEA, el Plan Participativo Agroalimentario 2010-2020, preveía 27% de aumento en la superficie cultivada con granos. Y más o menos es lo que aumentó. En las últimas décadas duplicamos el área sembrada en Argentina. Pasamos de 20 a 40 millones. Hay gente que dice que tenemos 100 millones potencialmente usados. Entonces, no estamos haciendo nada original, estamos siguiendo una cosa que se llama la maldición de los recursos naturales. Este es un mapa de la CIA. Que muestra que los países, hay países que tienen petróleo, que tienen oro, diamantes, café, productos exportables de alto valor. No son países que uno a priori piense como muy ricos. Los que están acá en gris tienen productos manufacturados. Pero tampoco es Aldo Ferrer dice, tampoco es inevitable, no hay que ser fundamentalista con esto. Noruega tiene un montón de petróleo, tiene un fondo de petróleo porque sabe que le va a durar solo 175 años, y cuando suben los precios del petróleo pone más en el fondo, y cuando bajan los precios del petróleo pone menos en el fondo. Y tiene una política de Estado discutida de para qué hacer esa plata, que creo que es básicamente educación. Y si no, suena largo. Bueno, ahí estamos nosotros. Guatemala. Confieso ignorancia, ¿qué país es? Con climas muy parecidos al de Guatemala y Panamá, no sé. Ahí hay alguien produciendo otras cosas. México. Otras cosas. Como, esta es la commodity de más valor, ¿no? Bueno, me parece que parte de esto, o sea, hay una paradoja de la abundancia, ¿no? Tenemos esto y entonces vivimos la gallina de los huevos de oro y parece lo más fácil, y es que no, justo, ¿sabés que este año estamos flojos de divisas? Pero esto lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Y lo llamativo cuando uno mira estas tendencias, como yo creo en la tesis, desde el año 61, es que venimos haciendo lo mismo. Y un gráfico que le pedí a Pedro, porque me parecía que podía ayudar a pensar, y esta es la última, es: miren la producción agrícola en calorías desde el año 60 hasta el año 2014 del séptimo, octavo y noveno país productor de granos del planeta. Estos tres puestos, ese podio séptimo, octavo y noveno, lo compartimos con Francia y Alemania. Francia y Alemania
Francia con menos superficie, Alemania manteniendo la superficie agrícola y nosotros aumentándola, hemos corrido en paralelo durante 60 años. Cuando decimos Argentina tiene vocación agropecuaria, es lo que vamos a vivir siempre. No evitó esto a Francia ni a Alemania que se industrialice. Si uno calcula el precio de cada una de esas calorías que venden, es otro tema. ¿Qué hacen con eso? Y nosotros, gran noticia de ayer es que a lo mejor no solo nos compra poroto China, sino por ahí un poquito de harina o cerdo. Bueno, estos son mis agradecimientos a estos libros y ahí está la dirección de Ezequiel Inglaterra. Muchas gracias. Tato Bores, que yo sepa, no escribió libros, pero la foto es con los dos teléfonos. Él hablaba con todo el mundo. Trataba de entender hablando con todo el mundo. Bueno, preguntas para... Sí, María. Roberto, empezaste la charla hablando del transporte de eso de que se mueve, o por lo menos si son 4 productos, 5. Y después yo no leí gran parte de los artículos que vos presentaste, pero me parecía que se subestimaba en el cálculo de la huella, sobre lo que vos estabas diciendo, el costo de mover y de no consumir localmente. Sí. Y entonces vos estabas midiendo la huella en la producción, pero después cuando queríamos poner la comida, si yo estoy consumiendo fruta, en algunos países eso es una huella altísima. Hay un movimiento que se llama locávulo, los que comen local. Porque lo que yo leo me parece que más está asociado a no tener una dieta común, sino a consumir local. Y me pareció que no estaba. No lo puse. Está en el paper de Pedro eso. Los números son lo que en inglés llaman las food miles, ¿no? Las millas de comida. Sí. Los números pueden ser importantes, pero son nada comparado con los impactos de procesamiento. Y también depende, digamos, si vos por consumir local estás comiendo algo que necesita invernáculo, o que necesita calefacción, o frío, o estás consumiendo algo que por algún motivo tiene una huella local muy fuerte, estás consumiendo fuera de estación básicamente. No, pero el consumo local estamos considerando eso. No, me parece que el término food mile está bien, pero es muy parcial y en algunos casos te puede funcionar al revés. A mí me gusta la idea del ciclo de vida. Entonces, en el ciclo de vida entra el transporte y en algunos casos puede ser importante, pero la mayoría de las veces no. Cuando vas del grano en el campo al plato, ¿no? Con todo. La cocina, la refrigeración, el procesamiento, el transporte, que no es igual por barco que por... son números grandes, es lo que más se mueve. La comida, si no me equivoco, más que acero y petróleo. Pero bueno, es una parte, está bueno que me preguntaste porque es una parte del ciclo de vida. Y muy famosa y para mí no necesariamente la mejor. Yo te hago una consulta. ¿No faltaría algo desde lo sociopolítico en el análisis? No me da. No, pero... Lo que por ahí te contestaría, Ana, es que todo esto es sociopolítico. Sí. Es decir, uno puede hacer política con malos datos o con buenos datos, pero con buenos datos se pueden tomar decisiones muy distintas. Sí. Es qué queremos hacer en el fondo. Lo No que sé hace si desde fue la muy modesta mi distribución, respuesta, de pero- la distribución al individuo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, por suerte estamos en sociedades democráticas y Sí. uno a veces piensa que educando al joven con futuro votante o comunicando mejor va a tener consumidores más alertas, más informados, más demandantes de información y después presionando sobre sistemas, pero con buena información. Yo creo que el fundamentalismo, aunque estés muy convencido que tenés razón, te puede jugar en contra, porque te corta el diálogo, el tipo de lenguaje que usás, el tipo de gente a la que restringís el diálogo, termina volcando el agua encima. María tiene una pregunta. Una cosa muy personal, Robert, si a vos trabajar estos años que hace que venís mirando estas cosas,
¿Te cambió en algo tus hábitos? Totalmente, pero porque envejecí, me subió la presión. Eso es la Tenía que decir otra cosa. Hace 5 años estaba. No, pero uno de los textos que leí cuando buscaba cómo hacía para tratar de evitar tomar pastillas y que no me subiera la presión está esta idea que con la edad los médicos te dicen, cuando vas al médico, chocolate, decís, yo soy de familia de presión baja, yo tenía presión baja, todos teníamos presión baja, ahora todos tenemos presión alta. Y había un trabajo hecho en un grupo étnico en Ecuador, creo que era, uno que vivía cerca de la ciudad y comía todo como la señora del bote, y otro que vivía demasiado lejos y comía la dieta tradicional. Y aparte de que unos, no sé si vivían menos, la presión a igual edad era muy distinta, era la dieta. Bueno, no sé, qué sé. Come lo mismo, me da cierta culpa, pero hoy traje tarta de verdura en mi casa. Quizá Ana quedó trunca en el comentario porque me quedé con tu último slide, la comparación esa. Y esto es porque hace 2 semanas estuve comiendo con mis parientes en Francia. Me dio tiempo un poco para pensar y analizar, y me invitaron a comer a un restaurante de un chico que una vez vino, lo trajimos al campo acá. Entonces en el pueblo familiar él tiene un restaurante, engorda 5 terneros, engorda 1 por mes, recibe un subsidio del gobierno importante y le vende a los vecinos el bife a 15 euros y están todos chochos porque 15 euros. Pero lo que además conocían a Pierre el novillito, claro, de chiquito, y vieron que siempre comió sano. Exactamente. Y esa es la idea. Una estructura de producción totalmente distinta y una, entre comillas, distribución donde el sector productivo está subsidiado, obviamente, por el consumidor a través de los impuestos. No le va, como en este caso, en el precio del bife que come. Con lo cual, digamos, ver a la Argentina así es casi una hazaña. Sí, lo que pasa es que me parece que es el mensaje del paper que me pasó Martinó. Hay que mirar todo, porque también un consumidor así te puede bandear la cosa, bien manejada la publicidad y la agenda, podés estar haciendo un desastre ambiental, te vas en helicóptero a ese restaurante y ya está. Y sí, tenemos que sumar todo. Una de las cosas, fuera de tener el hijo, lo que seguía en la línea era el viaje transatlántico en avión. Entonces, por lo menos hay gente que, no sé si porque no me quiere ver, pero me da como excusa, no estoy haciendo viajes para una reunión. Si cruzo el océano o voy a América del Sur, es por lo menos por 3 semanas, por la huella de carbono. Cada uno lo empaqueta como quiere, pero me parece que hay buena información para tomar decisiones, pero la pregunta de Ana y tu comentario me parece que me sirven para reforzar que no nos la van a dar los datos las decisiones. Son condición necesaria los buenos datos, gente más educada, que pensemos y hablemos de estas cosas, que tengamos nombres para spam, big food y 4 o 5 de esas. Y después, más información confunde generalmente, hace más difícil la decisión. Pero yo creo que mejor. Con lo de las excusas, yo googleé qué estaba pasando en el año 61 en Alemania y en Francia, para decir, bueno, nosotros venimos de un periodo muy revoltoso. En el año 61 se empezó a construir el muro de Berlín. En el año 61 se levantó Túnez y después Argelia. Se independizaron las colonias francesas. Así que a todos les pasan cosas. A mí me asombró muchísimo el análisis de Pedro de estos 3 países y de todo lo demás. Desde el año 61, récords en muchísimas cosas. Estamos usando mejor los insumos. El objetivo del trabajo era mirar la eficiencia en uso de energía, el agro lo usa un poquito mejor, o no empeoró tanto como uno hubiera creído de la intensificación. Pero supongo que esa es parte de la buena noticia. Mala noticia es que tenemos que pensar. Me olvidé de una cosa de los antropólogos, que es, ellos dicen
identifican los antropólogos físicos que el tamaño del cerebro aumentó cuando empezamos a ser omnívoros, y entonces teníamos que, uno de estos libros se llama El dilema del omnívoro, y empieza contando esto de que el cerebro consume un montón de energía, pero es la herramienta para conseguir energía, y entonces es el que nos dio flexibilidad. Y da el ejemplo del koala, que dice que toda la cavidad craneana está llena de una esponja, porque lo único que tiene que hacer el koala es decir en qué rama para y en qué hoja de eucalipto tira. No sé si es verdad, pero suena lindo. Y entonces creo que es Patricia Aguirre, dice, bueno, si tenemos ese cerebro, esa flexibilidad para enfrentar un ambiente que había cambiado y del que no teníamos ni un mapa de 2 kilómetros cuadrados, ahora que tenemos toda esta información y el mismo cerebro, no debiéramos tener excusa para no ponernos a pensar en esto y mejorar. Ese era el cierre oficial. Gracias.